Chiquillos, control de emergencias e incendios. Tenemos unidad 3, que corresponde a primeros auxilios, ¿ya? Ahora, lo principal, definición y conceptos básicos, lesiones, quemaduras, fracturas, hemorragias, paro cardiorrespiratorio, estado de shock, vendajes e inmovilizaciones, transporte de lesionados y algunas nociones de primeros auxilios psicológicos, o los famosos PAP. Ahora, dentro del resultado de aprendizaje, vamos a tener reconocer la importancia de los primeros auxilios ante la ocurrencia de una emergencia dentro de las empresas. Ahora, siempre cuando uno da primeros auxilios, hay que tener como bastantes nociones. ¿En qué sentido? Primero, no es llegar y dar primeros auxilios. O sea, uno tiene que someterse a una capacitación para tal evento. Ahora, esas capacitaciones, chiquillos, por lo general, uno las puede coordinar con la mutualidad a la que uno como empresa está adherido. Ahora, con todo el tema de pandemia, los cursos de primeros auxilios también se están haciendo de modalidad remota, ¿ya? O sea, un formato de autocapacitación que es lo que están trabajando las mutualidades. Ahora, los cursos de primer auxilio hay que también diferenciarlos en la magnitud, intensidad y duraciones de estos. Hay cursos que duran 2 horas, hay cursos que duran 4 horas, hay cursos que duran 6, 8, hasta más tiempo, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender también el tiempo en la complejidad? De lo necesario que tengamos nosotros del curso de primer auxilio. Ahora, hay que tener también varias como observaciones. Bueno, lo que vamos a ver en toda la presentación completa, que no se asusten por la cantidad de páginas, es básicamente por un tema de cantidad de láminas que tiene, básicamente en el sentido de que no hay mucha imagen, ¿ya? Para varias técnicas que tenemos que ir viendo. Ahora, vamos a ver nociones de primer auxilio, lo más importante y relevante que tenemos que nosotros manejar. Ya, de una forma u otra, hay que tener siempre cuidado con el punto de acá, el 3.4, ¿ya? Vamos a explicar por qué. En una instancia, ¿qué pasa si, chiquillos, por ejemplo, tengo una caída de altura de 1,8 metros? ¿Qué me pueden decir con respecto a eso, chiquillos? ¿Alguien, por favor? ¿Nada? ¿No? Que no se tomaron las medidas correspondientes. ¿Ya? Que hay un accidente grave, por ende se van a tener que tomar las medidas correspondientes. Ya. Y vamos a tener un accidente grave, por lo general con una consecuencia grave, y que nosotros no podemos visualizar de mejor forma. Me explico. Si una persona se cae, ¿yo puedo ver cómo está ella internamente? No. No. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la gravedad del accidente, como por ejemplo caídas, paro cardiorrespiratorio, entre otros elementos, siempre se recomienda que todo lo que es el transporte y la manipulación del accidentado sea realizado por personal competente. ¿Ya? O sea, eso es lo ideal que uno siempre propone. O sea, van a haber situaciones en que tenemos que tener un personal muy capacitado. Ahora, eso en primera instancia, ya que el transporte siempre se ha realizado por personal competente o calificado para aquello, en producto de que si nosotros transportamos por las nuestras a un accidentado y si se agrava la lesión o el trabajador fallece porque nosotros hicimos un mal traslado, ya nos compete una responsabilidad hacia nosotros. Y eso también hay que empezar como también a tratar de trabajarlo y entenderlo. Lo otro importante es también con el tema de los botiquines, que bueno, los vamos a ver un poco más acá abajito. Ahora, ¿por qué el tema del botiquín es importante, chiquillos? Porque siempre se tiene un mal uso y un mal concepto del botiquín. O sea, lo que nunca puede haber en un botiquín son medicamentos, porque un botiquín responde a poder tener los elementos para poder brindar una atención oportuna. O sea, básicamente líquidos de limpieza, gasa, cinta, un cabastillo, por ejemplo, o algún elemento para poder entablar, en caso de si hay una fractura. Eso es un botiquín, no el tema de ningún medicamento. O sea, muchas veces me tocó revisar botiquines y en los cuales, por ejemplo, había cosas, por ejemplo, como antiinflamatorio, antibióticos o cosas de ese estilo. ¿Ya? El botiquín no es para eso. Recuerden que todo medicamento debe ser entregado por un facultativo, en este caso por un médico, ¿ya? Para que no perdamos ese horizonte con respecto a aquello, ¿ya? Porque siempre queda como la suspicacia. Ahora, Profesor, disculpe. ¿sí?
Pero en la práctica eso, me imagino que igual se da, ¿o no? ¿O es algo que es escaso, no es recurrente? Mira, te puedo ser brutalmente sincero. Ujú. A mí muchas veces en botiquines me tocó encontrar hasta peinetas, ropa, comida a veces, medicamentos, hasta hipogloss, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Miren, hay varias premisas con el tema de emergencia. O sea, por ejemplo, ya, los botiquines más abajito en la PPT, de hecho se la voy a resubir porque es una modificación, eh, se van a encontrar que incluso cuando estamos trabajando, por ejemplo, en faena subterránea, aparte del botiquín, el Servicio Nacional de Geología y Minería te va a hacer, por ejemplo, una exigencia de tener agua embotellada y suelo fisiológico. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y alguien sabe por qué? Si es que le pasará como le pasó a los 33 mineros. Mira, ¿Un derrumbe? básicamente, o sea, miren, no es ámbito del curso, ¿ya? Pero veamos si la próxima semana, un poquito más adelante, conversamos sobre el concepto de refugio minero, que en el fondo sirve para poder administrar una emergencia para que en el fondo el personal pueda estar resguardado ante una emergencia de faena subterránea. Ya, vamos a conversar un poquito de eso, pero un poquito, yo creo que la próxima clase para preparar un material con respecto a aquello. Ahora, siempre cuando ocurren heridas hay que tener una premisa básica, es que la herida esté limpia. Y no tiene otra discusión. Por eso que, aparte del botiquín, uno siempre deja un par de botellas de suero o botellas de agua envasada, o sea, agua sellada. Porque, por ejemplo, si hay una mordedura o algún corto o algún elemento para poder limpiar la herida. Bueno, la herida también tiene que limpiarse bajo ciertas características. Siempre, por ejemplo, evitar tocarla, siempre por los bordes, por los costados. ¿Para qué? Para no empujar algún material, algún elemento hacia ella. O sea, eso es lo importante de ver bien el tema de la limpieza de herida. Por eso se recomienda aquello. Ahora, no sé si, bueno, yo sé que la cultura popular es muy sabia y es muy buena en muchos aspectos, pero ¿ustedes qué han escuchado, por ejemplo, cuando hay una mordedura o una quemadura o algún elemento así? ¿Qué han escuchado que se tiene que hacer o se tiene que echar a la persona? Chicos, Generalmente dicen agua. ¿ya? Agua fría en el caso de la quemadura. ¿Ya? Bueno, algunas personas que empiezan a aplicar ungüentos, cremas, Claro, que en el- van variando según la costumbre y cosas. claro, porque uno no sabe si están tratando la herida o están adobando la herida. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que uno también tiene que explicar. O sea, nosotros no somos expertos en primer auxilio, pero sí podemos dar charlas y nociones y explicar los elementos fundamentales del primer auxilio. Y uno de esos, uno de aquellos elementos es ese, el que las heridas no tienen que manipularse ni con leche, ni con aceite, ni mantequilla, por ejemplo, nada de eso. O sea, eso es lo que uno siempre tiene que explicar, porque a mí me tocó ver un día en una empresa X que en la cocina tenían un refrigerador chiquitito y tenían un envase de margarina. Y un trabajador se había quemado y estaban echándole margarina encima de la herida, de la quemadura. Entonces uno dice, no, pues, o sea, hay que separar las aguas. Ya. Independiente, si tenemos, por ejemplo, la opción de tener un refrigerador en la empresa, uno siempre recomienda tener estas compresas frías de hielo, esas que venden en los supermercados o en las farmacias. Eso es de una marca que tiene un número y una letra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en el caso cuando la herida esté muy, ya haya bajado un poco el ardor y la molestia, poder colocar compresas frías, ¿ya? Hasta que pueda la persona recibir un tratamiento médico adecuado, ¿ya? O sea, hay varias cosas, chicos, que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, la gestión de emergencia de una perspectiva u otra, primero hay que identificar las posibles emergencias mediante la matriz y luego preparar la respuesta, ¿ya? Y dentro de los contenidos del plan de emergencia global y la emergencia específica, hay dentro de las medidas de control, nosotros debemos de una forma u otra especificar cuáles van a ser estas. O sea, las medidas de control para emergencia no solamente hace quizás el botiquín, quizás, por ejemplo, tener una camilla, ¿ya? Bueno, las camillas, hay diferentes camillas. Está solamente la entablillada, la cual va a tener una fijación de nuca, por ejemplo, para evitar movimientos bruscos del cuello. Hay unas que vienen de la misma forma, pero sin el cuello, o con el cuello y con cinta. Y también tenemos las camillas que son como una especie como de canasto. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder trasladar personal. En este caso, o poder evacuar un personal.
Para mí siempre ha sido muy crítico el tema de las evacuaciones, ¿ya? Eso para mí es lo más complejo y desde la perspectiva, por ejemplo, de faena subterránea o en gran altura geográfica, la evacuación es como lo más complejo, ¿ya? Y en ese aspecto tiene que tratar de hacerse lo más óptima posible. Lo otro importante, bueno, para control de emergencia, bodyguin, frazadas, por ejemplo, o mantas térmicas, que son unas mantas que son chiquitas, que se hacen unos paquetitos así. El tema del agua, ¿ya? El extintores, un par de conos, ¿ya? Y lo ideal es tener como una estación de emergencia, ya que en el fondo tiene todo eso disponible y ordenado a mano para poder en el fondo administrar la emergencia de mejor forma. Ahora, nunca hay que perder el norte de que la emergencia va a ser algo temporal. O sea, la emergencia va a durar un tiempo y luego esto ya retoma su normal actividad, para poder también considerarlo desde esa perspectiva. Y eso hay que entenderlo así, chiquillos, ya, para cuando uno también capacita al personal. Y luego vamos a evaluar la respuesta para este contexto. Ahora, yo antes de hablar del primer auxilio en sí, lo que siempre hay que entender un poco es el parte o lo medular de lo que es la psicología de la emergencia, ¿ya? Yo siempre he dicho que el actor humano es distinto de una persona u otra. Y muchas veces nuestro actor humano es variable y distinto dependiendo de ciertas acciones o ciertos eventos, ya para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ¿eso por qué es importante entenderlo a la hora de que ocurra una emergencia? Básicamente por la respuesta que se puede tener de la persona, ¿ya? Y del tipo de respuesta que esta persona tenga también va a derivar en que tengamos o no que ofrecer un primer auxilio psicológico, un PAP, ¿ya? Aparte, si la persona sufre un daño, también tiene que tener un primer auxilio, pero para poder estabilizar la herida o estabilizar la dolencia que ésta tenga, ¿ya? Para ir diferenciando un poco. Ahora, vamos a ver un poquito esto. Bueno, muchas desgracias suceden por reacciones psicológicas de las personas cuando se tiene una actitud de indiferencia frente al peligro. Esto facilita la ocurrencia de accidentes y casi todos los accidentes ocurren por errores humanos. O sea, lo que uno siempre invita es que si tiene actividades críticas, ¿ya? O labores críticas, estarlas o realizarle observaciones de manera continua en el tiempo. Lo más continua, más continua. Razón, motivo, porque el estar haciendo un trabajo mucho tiempo y muchas veces empieza a producir esto, una actitud de indiferencia. Y eso, a la larga, puede ocasionar un accidente, ¿ya? Bueno, esa actitud de indiferencia es que uno ya está tan acostumbrado y ve lo mismo tantas veces que uno ya pierde como la noción de que eso implica un peligro, que en el fondo viene a ser como un acostumbramiento. Un muy buen mal ejemplo es cuando uno está en la casa, por ejemplo, y ve que la ampolleta quizás está haciendo corte. Y uno ve que la ampolleta se corte, ve que la ampolleta se corte y no hace nada, porque ya está acostumbrado a visualizar aquello. Desde el punto de vista laboral, es muy también recurrente aquello con el agente ruido, que uno ve el ruido y lo siente, lo percibe y lo toma como normal, ¿ya? Eso hay que evitarlo, evitar que pase eso, ¿ya? O sea, hay que ver las formas de poder trabajar aquello. Ahora, hay que siempre pensar que vamos a tener nosotros ciertos cambios personales mediante la ocurrencia de una emergencia. O sea, en el caso de los temblores, no sé cómo reaccionan ustedes, por ejemplo, frente a un movimiento sísmico. No sé cómo reaccionan ustedes, chiquillos. Yo personalmente, relativamente relajado, pero sí con ciertas precauciones. Por ejemplo, me ¿Ya? alejo de los vidrios, de cosas así. Me ¿Ya? preocupo de si estoy en la cocina, obviamente, no sé, pues si vaya a caer un mueble. Cosas de ese tipo, pero relativamente bien. Pero conozco personas que reaccionan horrible. Yo conozco personas que cuando empieza un movimiento sísmico se pueden a correr, pensando que cuando corren el movimiento sísmico va a pasar. Pero la noticia es que cuando tú corres igual está temblando. Son ruedas nuevas, ¿no? Mira, hay personas que, por ejemplo, no les pasa nada, como lo que tú comentabas, Rodrigo. Hay personas que quizás se ponen un poco más, más temerosas, un poco más inquietas, y ahí van reaccionando de distintas formas, de distintas maneras.
Ahora, siempre cuando vamos a tener los cambios en la persona en sí, vamos a tener una etapa de miedo, que en el fondo el miedo, bajo un cierto punto de vista, es un temor a lo desconocido, ¿ya? Un poco de ansiedad, pensando lo que va a pasar o qué podría pasar, y ya la angustia, que es un nivel de ansiedad, pero ya cuando el cuerpo empieza a somatizar y empieza a generar o demostrar ciertas cosas. O sea, muchas veces cuando uno, por ejemplo, va conduciendo y se atraviesa, por ejemplo, un perrito y uno frena de golpe, uno queda un poco asustado. En ese caso, el miedo rápido incluso a ansiedad y angustia. Y esa angustia uno siente a veces como un apretón, un dolor en el pecho, pero algo leve, pensando en lo que podría haber pasado, ¿ya? Ahora, ¿esto se da en todas las personas? Sí, pero no se va a dar en todas exactamente en el mismo nivel, ¿ya? O sea, eso hay que entenderlo de esa perspectiva. Y se los digo bien en buenos, chiquillos, porque muchas veces uno a veces comete varios errores. Cuando uno va a elaborar un plan de emergencia, y uno dice, ya, perfecto, ¿sabes qué? Para la brigada de evacuaciones coloquemos a él, a él, a él, a él, a él. Y uno toma a la gente que tiene y empieza a administrarla, a colocarla en ciertos lugares. Y a veces ni siquiera le pregunta. Después le cuenta, oye, ¿sabes qué? Es el plan de emergencia y te colocamos en esta sección porque vemos que tiene estas características, etc. Pero eso es completamente subjetivo. Eso, o sea, eso ni siquiera tiene a veces un pie, una base más concreta, ¿ya? O sea, muchas veces uno tiene que ponerse a pensar en este escenario, ¿ya? En ver cómo funciona esto para recién empezar, ¿cómo se llama?, a vislumbrar realmente a quién colocamos en cada cosa. Yo conozco muchas personas que ante la ocurrencia de un evento o un incendio, cosas así, pueden hacer todo, pero pierden el habla, ¿ya? Y se ponen extremadamente tartamudos. Pero tú los sacas de la emergencia en su día a día, en su vida cotidiana, se comportan de lo más normal, ¿ya? O sea, chiquillos, el punto es que hay que entender que el comportamiento humano es distinto. Y eso va a hacer que una emergencia pueda administrarse de mejor forma, de buena manera, o de frentón la emergencia descontrolarse completamente y generar otra emergencia más en paralelo, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Ahora, hay un síndrome de adaptación general. Y ese síndrome empieza como si básicamente también por una respuesta del sistema, una respuesta neurofisiológica. O sea, nosotros somos sistema en realidad. Cuando uno está muy nervioso, o un ejemplo un poco distinto, ¿alguno de ustedes ha sufrido un accidente de auto? Sí, Sí, yo no tan grave, pero sí. sí, volcamiento. Ya, bienvenido. Yo también sufrí un volcamiento un par de años atrás. No por culpa mía, solo tengo que ser bien realista en eso. Sí, nosotros íbamos a la familia no sé, de milagro quedamos vivos todos. Yo pedí el control del vehículo cuando una persona venía contra el sentido del tráfico y se me reventaron los neumáticos de costado derecho. Esa fue mi historia. Ya, pero cuando pasó el volcamiento, el primer momento tú sentías el cuerpo súper caliente y no te dolía nada, ¿no es cierto? Pero después el cuerpo empezó como a enfriarse y se empezó a poner todo mucho más rígido, ¿no es cierto? De hecho, se me salió el hombro, tuve fractura de clavícula y se me salió el codo y no sentía nada, Nada. nada. Ya, pero pasado un instante del accidente, sentiste todo. Sí, pero no tanto porque parece que estaba un poco en shock también, así que Ya, no asimilé mucho los dolores. ya. Y a veces pasan situaciones así, es como la respuesta del cuerpo. Bueno, cuando uno sufre un accidente automovilístico, el cuerpo empieza también, o un accidente fuerte que involucre movimientos bruscos del cuerpo, el cuerpo va a generar un mecanismo y que en el fondo tiende toda la musculatura a ponerse rígida. ¿Para qué? Porque la musculatura al colocarse rígida va a tender a dar una protección al sistema óseo, para que éste no sufra fracturas, o si va a sufrir fracturas, que sea en el menor nivel posible, para entender esa perspectiva. Ahora, vamos a tener una alarma, y acá vamos a tener, ¿cómo se llama?, una fase de respuesta. Y esta fase de respuesta pueden darse las tres en paralelo o alguna. Ahora, la tensión es lo normal.
ya es lo normal, o sea, uno se pone rígido, se pone más tenso la musculatura. Y luego puede pasar un fenómeno en el cual toda persona intentas dentro de la... Hay un mecanismo que es muy humano, de uno. Cuando uno ve que una persona está en problema, es normal que uno va a tender a ayudar. O si tiene un problema y la persona quiere contarte algo, uno va a escuchar. Y eso es normal y eso no es humano. Y muchas veces cuando ocurre un fenómeno así, uno humanamente, desde la inocencia más pura, uno dice, oye, cálmate, tranquilízate. Y ahí empiezan a veces a desencadenarse elementos de agresión, que la persona se pone agresiva, no solamente verbal, sino que también en lo físico. Y también tenemos el tema de evitar, o sea, muchas veces las personas evitan o generan ciertos mecanismos para evitar que están ahí. Y de hecho, la emergencia termina y la persona no se acuerda de nada, absolutamente de nada. Se lo digo, lo he leído bastante y me ha tocado presenciar aquello. Un muy buen mal ejemplo fue cuando ocurrió el terremoto en Coquimbo, en el 2015, si mi memoria no falla. Yo en ese momento estaba haciendo clases de una institución. Tarde noche, 7 y tanto de la noche. Y empezó un movimiento sísmico. Yo digo, ¿sabes qué, chiquillo? Calmémonos un poco, tranquilicémonos, salgamos por el patio, vamos al frente de la escuela. Y no pasó eso, se empezó a aumentar todo el movimiento sísmico, ¿ya? Y claro, ahí me tocó ver una persona que yo empecé como a tratar de calmarla, y la persona, evitó todo, y fue tanta la habitación que la persona se fue. Y otra persona que estaba tratando de calmar a otra recibió un par de combos, un par de cachetadas incluso, por parte de la persona hacia la que la estaba calmando. ¿Ya? O sea, se puede dar esto. Y cuando pasan estos elementos, ya va a empezar una etapa de relajación por parte de la persona. O sea, hay veces que manejar ciertas técnicas, o sea, por ejemplo, cuando una persona empieza con temas agresivos o con temas de evitar, durante una emergencia, lo que uno puede hacer, bueno, primero lo que no hay que hacer es golpear a la persona, o pegarle. Hay un mito, que no me acuerdo dónde lo vi, que cuando una persona está en una emergencia se pone histérica, en un grado de histeria, lo mejor es pegar una cachetada para que se calme. No sé si alguien ha escuchado eso. Sí, sale en las películas. Siempre sale esa como solución. Claro. Y bueno, es una solución bien rápida, pero no sé si genera un efecto tan bueno. Ahora, aunque parezca paradójico, cuando uno ve esa situación de emergencia, lo que uno recomienda, y lo que recomiendan varios especialistas, es que tú a la persona debes darle una orden clara, concreta y precisa. Cuando la persona empiezan con estas actitudes con agresión de evitación, básicamente su cerebro está lucubrando un sistema de protección, porque para ese momento, para la persona, esa emergencia, independiente de la que sea, puede generar un daño en la persona. Entonces, el cuerpo humano, la mente humana, genera un mecanismo para proteger a la persona y evitar que la persona tenga un daño producto de esto. Es como bien sencillo y tiene mucha lógica. El punto está de que en ese momento la persona puede cometer un acto contra ella o contra otra persona. Entonces lo que uno hace en ese contexto es, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedes poner, por favor, a contar cuántas baldosas hay? Y una vez que termine la baldosa, me dices cuál es el número. O ¿sabes qué? Busca hojas de color café. Parece ridículo, pero en ese momento a la persona tú le estás dando un propósito claro y definido. Y por lo tanto, tú en el fondo te vas a empezar a preocupar no de la persona en sí que le pase algo, sino que la persona va a empezar a tomar una actitud que en el fondo le va a ayudar a poder tratar de manejar esta situación que para ella le puede generar un trauma o le puede generar un problema, ¿ya? O sea, hay que entender que el cuerpo, la mente humana, mejor dicho, tiene varios mecanismos de protección y los va generando. Eso es algo bien paradójico muchas veces. Bueno, tenemos un ciclo vicioso del miedo y la angustia. Miedo, que en el fondo es algo ya que nosotros vamos a sentir cuando ocurre una emergencia, independiente del nivel. Y la angustia, cuando ya nosotros empezamos a pensar que todo se va a descontrolar y que nada tiene un buen término o un buen fin
para poder también tomarlo de esa perspectiva. O sea, se los digo, me tocó mucho verlo en emergencia, no solamente en incendio, o sea, incendios me tocaron muy pocos, pero sí me tocaron en sismo, terremoto, y lo otro que me tocó bien, bien complejo fueron planchoneos en interior mina. Y eso sí que es complejo. O sea, no solamente por el resultado, que la probabilidad de que uno pueda morir es bastante alta, sino que lo que te va generando después. ¿Ya? Hay un tema a veces que es un poco tabú en relación a las emergencias, cuando la emergencia es tan compleja o la situación es tan delicada, y que a veces puede producir como que la persona se va sobrepasada. ¿Ya? Si esto no tiene un buen tratamiento antes al momento justo después de la emergencia, o también si la emergencia está compleja, puede generar un cuadro que se llama estrés postraumático, ya que no es un cuadro como lo muestran las películas que muestra que alguien tiene estrés postraumático y le da por matar a medio mundo. No. El estrés postraumático tiene distintas variantes, ¿ya? Y no todas son violentas, por si acaso. Pero es una situación que se puede dar y se da. ¿Ya? Quizás no en niveles como lo muestra la televisión. ¿Ya? La tele, hay que entender que desde el punto de vista de la emergencia y primer auxilio no nos ayuda mucho. O sea, no sé si alguno de ustedes ve alguna serie médica, ¿ya? En la que había un personaje de una serie que, ¿cómo se llama? Que empezaba con D y terminaba con SE, con casa pero en inglés. No sé si alguien la vio, Sí, Yo no. claro. ¿no? Pero han visto distintas series de índole médica. Sí. Ya. Créanme, chiquillos, que a la hora de primer auxilio eso es un muy mal negocio para nosotros. Me acuerdo una vez que estaba haciendo una capacitación sobre legislación de tránsito para una empresa y me tocó ver un tema de qué hacer cuando ocurre un accidente. Bueno, en ese curso, después la parte de primer auxilio la daba una paramédico. Y yo le hice una pregunta a uno de los chicos que qué hacer, por ejemplo, si había algún trauma a nivel de cuello. Entonces me dijeron, pero es que, profe, ¿para qué pregunta si usted ve esta serie y en la serie dijeron que tenemos que hacer esta cosa? Y que era tomar una bufanda, o sea, un gorro y el gorro colocar una bufanda para hacer una especie de cuello. Entonces yo le preguntaba a la paramédico, oye, ¿y eso es tan así? Porque, o sea, yo sé que está el cuello ortopédico tiene ciertas características, no como, y de hecho no es blando, tiene cierta cosa y se debe colocar de cierta manera, y por lo general entre dos personas. Entonces, muchas veces esas series, en vez de generar cosas positivas, generan malas actitudes, porque la gente a veces no diferencia entre lo que es ficción y lo que es realidad. ¿Ya? Para poder tomarlo en consideración, chiquillos, porque créanme que eso les genera muchos problemas a la larga, cuando eso no se contextualiza muy bien. Bueno, tenemos síndrome de adaptación, que en la práctica resultado de la interacción de estos factores determina un aumento de la sensación de pérdida de control, y empezamos entre estos, de acá, miedo, angustia, miedo. Lo peor que pueda pasar con una emergencia es esto, que nosotros tengamos la sensación de que perdemos el control. Ya. Y acá hay que entender algo y ser bien concreto. Que una emergencia se dé o no se dé, por ejemplo, si un terremoto o un sismo, no depende de mí, no depende de usted y tampoco depende del empleado, no depende de ellos. Lo que sí va a depender es cómo se dé la respuesta. Eso es lo más concreto que uno puede tener. Ahora, lamentablemente tampoco quizás uno puede tener varias cosas bien estructuradas, pero si el sismo sobrepasa lo que uno planificó, eso tampoco depende de uno muchas veces. Un ejemplo es lo que pasó en Fukushima, en Japón. Bueno, ellos tenían un estándar de seguridad para un nivel de movimiento sísmico que ellos conocían, que era lo más alto, que estaba registrado. Y resulta que el movimiento sísmico que ocurrió fue mucho mayor de lo que ellos tenían en conocimiento. Por lo tanto, todo lo que hicieron como medida de seguridad no sirvieron, no fueron las adecuadas. Y eso no es porque ellos fueran malos o buenos, sino que
los escenarios que ellos estaban utilizando para poder definir las medidas de control eran esas. Y lo que pasó no estaba dentro de sus parámetros. Lo otro que también hay que tomar en cuenta a la hora de cómo yo defino cierto control en las emergencias, es que en el caso, por ejemplo, de los sismos, claro, uno dice un sismo de 5 grados, por ejemplo, de 7 grados, 7,1 es lo mismo. No. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un nivel de daño con un terremoto grado 7 que va a ser de 20, con un 7,1 ya no va a ser 20, va a ser 40. 0,1 grados duplican el daño. ¿Ya? Eso es lo que también habla mucho la bibliografía, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos la etapa 1, en cuanto a lo que es la pérdida de control y reacción ante una emergencia, la etapa 1, 2 y 3. La etapa 1, miedo como reacción natural y adaptativo, este tipo de situaciones. O sea, uno va a empezar a sentir un miedo, pero las emociones de uno se van a empezar a adaptar de acuerdo a lo que está pasando en el momento. Eso es lo importante tomar en cuenta, ¿ya? O sea, yo insisto, no es lo mismo un amago que un incendio o un terremoto que un sismo, y tampoco en los lugares donde uno esté. Eso para tomarlo bien en cuenta. O sea, la sensación de miedo y cómo se va a adaptar a uno va a depender directamente de las magnitudes y las características de emergencia. Y también va a depender de persona a persona. O sea, somos todos distintos. Ojalá, para el término de emergencia sería muy bueno que todos fuéramos iguales y reaccionáramos de la misma manera y de la manera más positiva. O sea, que pasa algo, todos nos quedamos tranquilos y esperamos que todo se calme. Pero la realidad no es así. O sea, gran parte de la administración de una emergencia en sí, bueno, cuando empezamos a trabajar el concepto de emergencia y también del plan de emergencia, incluso hasta el mismo 594, lo que privilegia mucho es la evacuación, evacuar. O sea, en español es sacar a la gente de los lugares donde está ocurriendo la emergencia a un lugar donde la emergencia sea lo más mínimo o cero y evitar exponer a las personas, porque en ese aspecto hay una variabilidad de comportamiento muy grande. Por lo tanto, la respuesta, al ser muy variable, a veces se escapa de una lógica o de un parámetro definido o esperado para nosotros. Y eso tiene una variabilidad bastante amplia. Yo siempre coloco un ejemplo de una empresa X. Teníamos una secretaria y muy amable, un amor, muy buena onda, súper amorosa, hacía su pega espectacular, nada que decir. Pero cuando ocurría el sismo, ella se paralizaba, se quedaba quieta y no se movía. Y en otras empresas me han comentado de que cuando van a tranquilizar a alguien, la persona reacciona súper violenta. Entonces, ahí tenemos un tema chiquito, para poder darlos, o sea, para que son como los posibles escenarios a los que uno se puede ver enfrentado. Bueno, en la etapa 2 tenemos cambios biológicos, los que se desencadenan de la misma forma en todas las personas, e incluyen cambios de la tensión muscular, dilatación pupilar y otros propios del sistema nervioso. Ojo, se dan en todas las personas, pero no al mismo nivel. Y tenemos otros cambios psicológicos en la etapa 3, los cuales se presentan de manera diferente en las personas y determinan una menor o mayor sensación de control, tanto de sí mismo como del evento. ¿Ya? O sea, yo siempre he partido de la lógica de que cuando ocurre una emergencia, si tenemos nosotros un muy buen autocontrol, lo demás se va a ir dando por añadidura o de una manera complementaria. ¿Ya? Ahora, no todos están acostumbrados a trabajar bajo presión. Rodrigo. Sí, profe, pero esa sensación de control que llama usted, también obviamente que tampoco puede ser extremo, o sea, una persona que no sienta nada de temor, también es peligroso, me imagino. Y de hecho eso es patológico. Ya, claro. Hay una Claro. patología ahí. Puede generar un peligro, o sea, de no tomar ninguna medida, de todo eso. Sí. Mira, hay un caso, me tocó con un supervisor, que hubo un accidente y él empezó a rescatar trabajadores. Alcanzó a rescatar a 2 y al tercero no salió. O sea, era el tal nivel de compromiso de ese supervisor que él expuso su vida y falleció rescatando personas. Ahora, yo insisto, es muy normal y habitual que cuando ocurre una emergencia uno tiende a ayudar, ¿ya?
pasa a veces mucho con las personas que se desmayan. Una persona se puede desmayar por varios factores, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona tuvo un choque glicémico o aumentó mucho su azúcar y se desmaya? Muchas personas piensan que cuando una persona se desmaya hay que darle agua con azúcar. Entonces es por lo mismo, o sea, uno a veces tratando de ayudar mete más la pata. O sea, yo no creo que exista una persona tan fría para poder actuar en una emergencia tan calmada de que no sienta nada. O sea, yo pienso que la persona va a aparentar que está calmada. Y ya cuando después pase toda la emergencia y la persona se dé cuenta de lo que vivió, hay lo más probable que la persona se quiebre. Y pasa eso. O sea, no todos tienen la misma contextura psicológica, por decirlo. O sea, es muy normal. De hecho, no sé si ustedes se han fijado que las últimas emergencias que han mostrado y se han dado a ver, cuando, ya, ahora me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando fue el aluvión muy grande en la zona norte y con el aluvión arrasó, por ejemplo, con parte de Diego Almagro y con el Salado? Y parte, Sí, yo me acuerdo. Sí, en ¿sí? 2015. 2015. Ahí cuando estaban los grupos de rescate, no solamente había personal especialista en rescate, que de hecho Chile en lo que es rescate de estructuras y subterráneo tiene un nivel impresionante, o sea, es a nivel mundial. O sea, no hay que quitarnos el sombrero de que la gente en ese aspecto es súper capaz. Pero tú puedes tener todo el conocimiento, toda la práctica, toda la habilidad, pero resulta de que eres persona igual. Entonces, ahí mostraba muchas veces que también habían como ciertas cuadrillas de personas que daban también, brindaban apoyo psicológico. Y el apoyo psicológico no solamente para los que están involucrados o son parte de la emergencia, como en algún accidentado, sino que también el mismo personal que brinda el apoyo. O sea, ahí hay bastante como visiones o cosas que uno puede hacer. Y de hecho, de un tiempo hasta ahora se está tratando de potenciar mucho lo que es el apoyo y ayuda psicológica al trabajador en distintos ámbitos, ¿no? ¿Ya? Y de hecho ya está como incluso hasta mucho más normado el tema de las denuncias laborales, pero por un tema también de abuso psicológico de algunos empleadores. Y hay varios casos bien potentes con eso. Pero en sí, chiquillo, hay que entender eso, que la variabilidad del actor humano va a ser una cosa siempre muy importante, muy compleja de poder llevar. Ahora, van a haber actitudes y formas de actuar como estandarizadas. Y lo importante en muchos contextos es poder determinar bien cuáles van a ser como los puntos, los elementos que se van a salir. O que van a tener una sobrereacción para poder también trabajarlo de esa manera. Quizá alguno de ustedes tenga la oportunidad después de poder trabajar con colegios, ¿ya? O trabajar, por ejemplo, con jardines infantiles con estos chiquititos, con las mini personitas, como digo yo con mi señora. Y trabajar en contexto de emergencias con esos chiquititos es un desafío bien importante, ¿ya? Y bien bonito en realidad. El otro también que yo veo que es un desafío muy grande es todo el tema de manejo de emergencia con personas en situación de discapacidad, ya sea de movilidad, por ejemplo, o visual, auditiva, ya que también uno tiene que ir generando distintas herramientas para poder administrar la emergencia con ellos. O sea, cuando uno habla de integrar a las personas, ¿ya? No hay que tomarla y dejarla en un ladito, sino que cuando ocurren todos estos fenómenos, ellos también tienen que participar o ayudar de la mejor forma que ellos puedan ante la ocurrencia de una emergencia. Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Independiente que uno, por ejemplo, en el caso de personas que tengan discapacidad en cuanto a movilidad, ¿ya? O una movilidad un poco más restringida, de que cuando uno hace el procedimiento de evacuación, asigne personas para que le puedan ayudar a evacuar. Eso se hace siempre. Pero hay ciertos contextos que uno también puede darles como ciertas funciones, ¿ya? Para que no solamente nos quedemos con que la integración es que ya tú tienes que estar con nosotros, pero solamente eso, no puedes participar, ¿no? Hay que también generar todo lo que es la participación. O sea, eso no tiene otra discusión en realidad. Sería bueno a veces que se generaran todas esas instancias chiquillas. O sea, hay que verlo así. Bueno, cuando tenemos una ocurrencia de un hecho, de un suceso, uno va a hacer una evaluación personal.
¿ya? Y luego esa evaluación personal va a definir ciertas sensaciones y emociones, las cuales van a determinar nuestro comportamiento, ¿ya? Muchas veces uno, por ejemplo, ve al personal de emergencia, personal SAMU, que son como muy fríos, pero llegan y hacen preguntas bien concretas y hacen todo su trabajo y lo más tranquilo y lo más serio posible. Claro, porque ellos tienen una evaluación personal y tienen un manejo de sus sensaciones y emociones. Claro que se los da, lamentablemente se los va a dar, incluso para todo el equipo que participa en la emergencia, se va dando la misma experiencia. Y participar en una emergencia una vez, otra vez y otra vez. O sea, yo incluso me atrevería a decir que cuando yo la primera vez que percuté un extintor, no sabía qué estaba haciendo. Pero ya después, cuando me tocó un amago, otro amago, ya, esto se tiene que hacer así, así. Hasta que después uno ya le pierde como el miedo. Que en el fondo, o más que el miedo, es como el temor a lo desconocido. Eso también hay que tomarlo muchas veces en cuenta. Hay que hacer también una evaluación de los hechos. Por lo tanto, esta evaluación de los hechos determinará las emociones evidenciadas y las conductas posibles a realizar. ¿Ya? O sea, siempre hay un tema, por ejemplo, con los incendios. ¿Ya? Cuando quedan personas atrapadas, muchas veces la persona dentro de su buen pensar, o más de su buen pensar, de un buen sentimiento que pueda tener ella, piensa que ella puede actuar y puede ayudar. Y ahí también hay que tener una evaluación del hecho, si la persona realmente tiene como la actitud y la aptitud para poder hacer un rescate. Pero netamente hay que hacer esto. Ahora, la evaluación de los hechos, claro, de una forma u otra nos da las conductas posibles a realizar. Y lo otro es que uno, de manera previa, dependiendo de lo que esté pasando, también debe dar ciertas herramientas o elementos para que la conducta de la persona, cuando ésta tenga que hacer algo, sea lo más lógico y lo más adecuado posible. O sea, yo no puedo pedirle, por ejemplo, a una persona que construya un amago de incendios si, por ejemplo, no le doy un extintor. O quizá le tengo el extintor, pero no le he capacitado en cómo utilizar un extintor. Por eso es importante que uno hacer como, por ejemplo, las mismas actividades complementarias. De ahí que cuando uno identifica la emergencia, uno debe preparar la respuesta. Y la preparación de la respuesta hay que hacer en todo ámbito, ¿ya? Para poder ir generando distintas herramientas. Señorita, dígame. Profesor, una persona al no saber ocupar el extintor, ¿de qué forma se podría accidentar? Ya. A ver, dame... ya. Vamos a dejar de presentar un poquito. Ya. No sé si ustedes conocen a Rigoberto. Rigoberto es mi ayudante para ciertas cosas. Y de hecho lo vamos a empezar a utilizar un poquito en salud ocupacional. ¿Ya? Para que lo vean un poco. Ya. Por ejemplo, hay varias normas básicas en cuanto al uso de extintores. O sea, vamos a hacer, por ejemplo, que esto, que es un inhalador, es un extintor. Siempre el extintor tiene que estar al lado o al frente. ¿Ya? En el caso de ser percutado, y si el extintor nos da o aguantamos nosotros su masa, apoyarla, por ejemplo, en el muslo, en la sección de acá. Lo que yo nunca puedo hacer es colocarme solo. Ya recuerden que el extintor tiene aire presurizado. Por lo tanto, eso, si está mal, puede presentar alguna falla. Y lo que es la válvula completa, en el fondo, cuando uno aprieta el gatillo, libera una sección y empieza a salir el polvo con aire a presión, ya puede producir un accidente en la sección de acá. Lo otro, que hay veces que por sobrepresión, uno quiere sacar la etiqueta, y me tocó ver un caso documentado de un accidente de una persona que sufrió un corte en su cuello, pero porque estuvo sacándole el seguro prácticamente su cabeza así del extintor, ¿ya? Y sacó todo con tan presión o con tal fuerza que se produjo un corte. Ya que eso es también lo otro. Y lo otro es también el tipo de extintor que estemos utilizando. Porque si, por ejemplo, tengo un extintor de nitrógeno, que son los extintores plateados, yo sé automáticamente que esos tienen que utilizarse con un elemento de protección personal, con guantes, por ejemplo. ¿Para qué? Porque el nitrógeno, cuando entra en contacto con el aire, con el aire a temperatura ambiente, produce un fenómeno que genera un frío o criogeniza, pero en temperaturas bajo cero, o sea, te puede congelar perfectamente la mano. O sea, y los otros, por ejemplo, son los extintores de monóxido, los de CO.
Que eso también cuando tú lo ejecutas, los percutas, tienen que hacerse en lugares con una o sea, lo ideal es no ventilar tanto para no enriquecer el aire, pero después que tú lo utilizas, tienes que evacuar rápidamente porque en el fondo va a desplazar todo el oxígeno presente en el ambiente de trabajo. Entonces, esos son como los elementos principales con el uso de extintores, ya que en el fondo serían como los tres casos que pudiesen haber. Ya, no sé si eso respondió su pregunta, señorita. Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Ya. Ahora mire, el miedo va a tener también ciertas etapas para poder también tomarle una lógica. Tenemos una persona sin miedo, una persona con prudencia, ya con precaución, prevención alarme y nerviosismo. Muy torpe, muy nervioso, plasmado perplejo y corre despavorido sin reflexión. Y todo, de hecho, hay veces que dependiendo de la emergencia uno puede quedar como hasta este punto. Ya si la emergencia es un poco más compleja o ya muy compleja, lo más probable es que uno avance hasta las secciones últimas. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, estas etapas del miedo son como los que gran parte de las personas van a reaccionar, o independiente que sean etapas, uno puede identificar personas que van reaccionando con cada uno de estos números de manera específica, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando tenemos emergencia en sí, ya hay un poco entendiendo un poco el comportamiento o la forma en cual las personas pueden reaccionar, ¿ya? Y siempre reforzar, chiquillos, que en el ámbito del primer auxilio, las heridas se limpian, se mantienen limpias, ya no hay que echarle pomadas, ni cremas, ni nada de eso, ya para que ustedes también lo tengan bien claro, porque les insisto, a veces la cultura popular es muy sabia en muchos aspectos, pero en otros aspectos no lo es tanto. Chiquillos, dame un segundito, por favor, antes que me olvide. Así, chiquillos. Bueno, el APA de emergencia, ¿ya? En la práctica, nosotros siempre cuando tengamos una emergencia en la cual nuestra capacidad sea lo más, se vea reducida, producto de que la magnitud de emergencia es considerable y quizás tampoco tengamos todos los medios, no hay que olvidar de que uno tiene que llamar a los respectivos equipos de respuesta o equipos de emergencia. Ambulancia, bombero, carabineros, PDI. Ya recuerde 131, 132, 133, 134 o el famoso ABC de la emergencia. Ahora, el avisar y el llamar. Bueno, siempre, nunca olvidar quién llama, nombre root, y cuando uno avisa la emergencia, primero que todo, tener en consideración que si uno va a dar dirección, una dirección y con puntos de referencia. Ya, o sea, eso es como lo básico. Y lo otro, cuando uno da el aviso de emergencia, el tipo de emergencia, personas involucradas y características de las personas. O sea, no es lo mismo, ¿sabe qué? Ocurrió un accidente automovilístico, se ve involucrada un hombre de 25 años que una mujer de 50 años. Y ahí hay características físicas y osas distintas. Y eso también, ¿para qué? Para que la respuesta a la que se dé sea la más óptima posible. Bueno, proteger, ya, en este caso hay que evitar que las víctimas de un accidente sumen horas nuevas, para ello proteger el lugar, ¿ya? Y esto como se da muchas veces por un tema de curiosidad. Ustedes saben que las personas tienen esa característica a veces de ser altamente curiosas y se meten a veces en cosas o en eventos que no debiesen ser. Y se meten netamente por un tema de curiosidad. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato a veces. Y hay que ayudar, esta que es de evitar, pero debe hacerse con mucho cuidado y con conocimiento, de que una mala práctica puede ser perjudicial e incluso llevar al lesionado a la muerte. En caso de no conocer las técnicas necesarias, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencia, ¿ya? Claro, y esto, chiquillos, hay que ser bien concreto, se los digo así bien en buena. Uno tiene todo el ámbito de ayudar, ¿ya? Yo pienso que cualquier persona que ve un accidentado va a sentir la empatía y la necesidad de ayudar, ¿ya? La persona que ve un accidente y ve a alguien sufriendo y no hace nada, eso ya es otra cosa. Pero también hay que ser concreto. Si uno se siente sobrepasado o ve que no puede prestar la ayuda, lo mejor que uno puede hacer es tratar de que
la situación no empeore más, pero tampoco forzar algo para evitar que, o hacer algo que uno piense que es correcto sin saberlo bien. Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Bueno, en cuanto a las normas generales de atención, ¿ya? Y eso también hay que ser bien concreto. O sea, una cosa es brindar primer auxilio, pero se debe brindar primer auxilio bajo ciertas condiciones. Primero que todo, verificar que la escena sea segura para la víctima y la suya. Un caso bien concreto, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una persona que sufrió un contacto eléctrico o fue electrocutada? ¿Qué es lo primero que deberías hacer yo para poder brindar primeros auxilios en relación con esto, con lo que está acá arriba? Desenergizar. Lo primero, ¿ya? Ahora, hay veces que ustedes pueden leer, por ejemplo, que uno puede utilizar un palo de escoba, por ejemplo, de madera, para empezar a soltar a la persona. Pero cuando ocurre un contacto eléctrico, empieza una respuesta natural del cuerpo. ¿Qué es esto? Se empieza a apretar la musculatura, se empieza a tensar, ¿ya? Y de hecho cuesta mucho que la persona suelte la mano, por ejemplo. Por eso sí, lo ideal es siempre desenergizar, ¿ya? Para evitar esa contracción muscular y que se encadene lo otro. Bueno, activa los sistemas de emergencia solicitando auxilio médico rápidamente. Mantenga al accidentado en posición horizontal con la cabeza a nivel del cuerpo, excepto si hay náuseas y vómito, en cuyo caso debe girarlo hacia un lado en forma de bloque. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más abajo igual. Lo otro, si una persona ingirió algún producto químico, no hagan ni tal de darle agua ni leche. Hay personas que piensan de que si una persona ingirió algún químico, lo ideal es darle agua y leche para producir el vómito. Ya, ahí vamos a quizás generar un problema mayor. Por lo tanto, cuando tenemos un intoxicado y se traslada a un centro asistencial, lo que uno tiene que hacer es llevar el elemento que la persona ingirió, ya para que puedan preguntar a TikTok o ver la guía de respuesta que tenga el centro asistencial para ver cuál es la mejor forma de poder trabajar con la persona que tiene esa situación. Bueno, mantenga la temperatura corporal estable, que en ese caso con una manta, por ejemplo, no actuar precipitadamente, no suministrar líquidos o alimentos previo a la evaluación médica, mantenga al público alejado y nunca abandone el accidentado y mantenga la calma para no aumentar su estrés, ¿ya? O sea, cuando uno también habla de los primeros auxilios psicológicos, muchas veces no solamente uno va a tener que brindar el primer auxilio, en el fondo, o la maniobra específica de acuerdo al tipo de accidente, sino que también dar el apoyo a la persona, conversar con ella y también hacer ciertas preguntas. O sea, por ejemplo, primero explicarle que esto es temporal y que ya va a recibir ayuda. Pero también muchas veces se hacen ciertas preguntas para ver en qué estado de conciencia está la persona. O sea, se les pregunta a veces en qué fecha estamos, en qué año estamos, si le gusta algún equipo de fútbol, por ejemplo, entre otras preguntas, patrones que hay. Ya planetamente parece que la persona también está lúcida o está teniendo compromiso de conciencia, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, para conocer la gravedad de los heridos se debe comprobar su grado de conciencia y las funciones básicas que pueden hacer peligrar su vida, como por ejemplo inconsciencia, asfixia, paro cardiorrespiratorio, hemorragia abundante, shock o colapso. Hay que tener presente que un estado no excluye a los demás. El herido puede presentar más de una de estas situaciones, ¿ya? Bueno, lo que es la asfixia es muy recurrente que se dé en personas de todas las edades, ¿ya? Y ahí hay una maniobra que es muy popular y muy conocida, que es la famosa maniobra de Heimlich, en la cual uno se sitúa en la parte por detrás de la persona, coloca las manos así en la sección de la boca del estómago y empieza a hacer presión para que la persona pueda botar el elemento que está en su garganta. Ahora, ¿eso se puede hacer en todas las personas? ¿O va a haber, por ejemplo, variantes dependiendo del tamaño de la persona? Sí, y por la edad también, me imagino. Sí. O sea, por ejemplo, en el caso de los pequeñitos y de los recién nacidos, por lo general se toma el bebé en esta posición, se le hace como una especie de cruz para donde está la parte media de la espalda ahí, con esta sección. ¿Ya? Porque claro, o sea, tú no puedes pedirle a un pequeñito que tiene una cantidad de agua y una flexibilidad mayor que la de un adulto. Entonces su estructura ósea y su estructura corporal no es, claro, es humano, tiene órganos como todos, pero
en ciertas, con ciertas características y cualidades distintas de un adulto. Por eso esa es como la maniobra más adecuada de poder hacer. Ahora, el tema del botiquín. ¿Ya? Acá en la diapo, chiquillos, está la lámina 17 y 18, está los contenidos de un botiquín. Y esto es pregunta de prueba, textual, ¿ya? Lo que está acá es lo que tiene que tener un botiquín. Ahora, un botiquín bien implementado es una buena ayuda mientras llega el médico o sacude al servicio de urgencias. El contenido de un botiquín cambiará según las necesidades, si es una casa, vehículo, camping, etc. En la casa, los elementos esenciales son, ya, no sé si alguno de ustedes ha revisado el botiquín de su vehículo. ¿Lo ha visto? Yo, Y venía algo muy completo, ¿no? no, profe. No. Mira, yo... Unos parches de curita y una gasa y eso fue todo. Y un alcohol con suerte. Ya. Mire, el botiquín de mi auto, bueno, del que tenía antes, del Jeepito, tenía un pack, esos desmaquillantes, uno, un cotonito, un parche de curita y una dipirona. Ese era el contenido del botiquín de mi vehículo. ¿Ya? Ahora, ustedes, bien, de hecho, voy a mostrar un botiquín tipo, esperen un poquito. Miren, acá hay un botiquín. De hecho, voy a dejar de presentarlo un poquito. ¿Ya? Bueno, los botiquines chiquillos, miren, este me costó casi 5.000 pesos. Creo que está acá. En las tiendas que venden implementos de seguridad, ustedes también van a encontrar botiquín. Y van a encontrar, por ejemplo, botiquines comunes y silvestres, que son unas cosas chiquititas, como por ejemplo también un botiquín minero. Que botiquín minero prácticamente es un bolso, y que tiene una cantidad de elementos bastante importante. Ahora, un botiquín, lo primordial es que siempre en estos casos estén siempre sellados. ¿Para qué? Para evitar que entre agua o un elemento. Cuando uno lo abre, uno se da cuenta de que tiene un alcohol, por ejemplo, ya una cinta, parches curitas en distintos tamaños, ya algunos pads de algodón, gasa, entre otros elementos, ya incluso hasta un... Mira, acá tenía un termómetro. Yo buscando por todo. ¿Ya? Y distintos elementos. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, lo que está acá, en el fondo, gasa, ¿ya? Algunos pads de alcohol, por ejemplo, cinta o el termómetro, incluso una botella de alcohol. Esto no son medicamentos, son netamente elementos para poder tratar una emergencia que sea puntual. ¿Ya? Ahora, eso es una parte. O sea, cuando uno empieza a ver esto, por ejemplo, esto es para la casa, netamente. Es cuando uno quizás se hace un corte cuando está cocinando, o te rompiste algo, o te rompiste una uña mientras estáis cortando alguna cosa. Elementos como eso. O sea, no tiene más respuesta. ¿Ya? En la práctica, bueno, yo siempre he dicho que los accidentes en la casa ocurren de mayor cantidad que en la pega, en el trabajo, ¿ya? Y tienen también una mayor complejidad a veces, ¿ya? O sea, en la casa ocurren emergencias como en todos lados, pero en mayor cantidad y mayor frecuencia, ¿ya? Y los niños también sufren mayor cantidad de accidentes en el hogar. Hay una estadística española que habla de que un niño hasta los 5 años se va a accidentar a lo menos de 3 a 5 veces. Y una niña hasta los 5 años se va a accidentar mínimo de 1 a 3 veces. O sea, ya un hombre, por ser hombre, se accidenta prácticamente doble que una mujer. Ahora, hay características propias del hombre que hace que eso sea así. Y una cosa es que muchas veces el hombre actúa, no piensa lo que va a hacer. Y eso pasa en cualquier tipo de edades. Eso es algo normal. Por eso, una de las explicaciones por qué los hombres sufren mayor accidentabilidad versus las mujeres. Ahora, material de curación y fijación, apósitos, tela adhesiva, gasa, venda, tijera, elemento de movilización. Señorita, dígame. Hay que levantar la mano. Profe, disculpe, ¿Sí? no sé si se me está yendo la conexión a mí, a usted.
No, yo tengo conexión estable. No me ha acusado el computador, nada. Ah, ya disculpe, profe, entonces estoy No, teniendo problemas yo. no, tranquilo, Lo avisaba chiquillo. por si acaso. No, chiquilla, tranquilidad, si te soy bien franco, la conexión no Ay. estaba buena en estos días. Tienes que tener paciencia con aquello. Bueno, elementos de movilización, tijeras, férula y cartón. Bueno, básicamente para poder fabricar quizás algún tipo de vendaje provisorio. ¿Ya? Porque hay veces que, o estructuras para fijar provisorias. Lo otro importante, termómetro, compresas frías calor, alcohol gel, jabón neutro, suero fisiológico, alcohol a 70% y guantes clínicos. ¿Ya? O sea, uno de una forma u otra tiene que disponer o tener los distintos elementos para poder, cuando ocurra una emergencia, brindar el primer auxilio. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos. Ahora, las compresas frías, claro, son bien importantes cuando ya hay una quemadura. O sea, lo primero que, en el caso de las quemaduras, lo que siempre se recomienda, cuando estas son en la casa, es tomar a la persona, llevarla al baño y colocarle agua directamente de la ducha, agua fría y de presión. ¿Con qué razón motivo? Para que empiece a disminuir o bajar la sensación de ardor. Bueno, también va a depender del tipo de quemadura, o sea, eso hay que ser bien concreto. Y las compresas frías es cuando ya la persona se está haciendo un traslado, ¿ya? Y la compresa se coloca un pañito, una toalla limpia y se empieza a colocar y sacar, colocar y sacar. No colocar de una forma bien fuerte encima, porque si no va a producir un daño mayor, que es lo que nosotros en este caso no estamos buscando aliviar la situación. Bueno, mantener el botiquín fuera de casa de los niños, en un lugar conocido y de fácil acceso para los adultos y guardar el botiquín en un lugar fresco y seco. A diferencia de lo que piensan muchas personas, lo ideal es que los botiquines no se encuentren en los baños, ¿ya? Ni en la cocina. O sea, eso, botiquín uno puede dejarlo en una sección del living comedor, por ejemplo, un dormitorio, pero no en un baño, para evitar aquello. Bueno, revisar periódicamente la fecha de vencimiento y el estado de los materiales, ya que si se mojan deben cambiarlos y reponga el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado. De hecho, este botiquín viene con una fecha de vencimiento. Vence, de hecho, el 2023. ¿Ya? Para que también veamos que esto hay que revisarlo. O sea, lo que yo hacía, por ejemplo, en faena, que hace otro tiempo, iba a los distintos puntos donde tenía botiquines, los revisaba, los chequeaba, y los que estaban, elementos que estaban por vencer, porque la idea es que tú lo detectes antes que venzan, daba el aviso, ¿ya? Me llegaban los elementos nuevos, y ¿qué hacíamos nosotros? Los reemplazábamos, ¿ya? Para poder mantener todo un stock, o sea, mantener las cosas necesarias y disponibles cuando requieran o se requieran utilizar. Y reponer el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado. ¿Ya? Bueno, parece que esto se me olvidó. Ya. Ya, chicos, vamos a dejarlo hasta acá para que ya la próxima semana empecemos a trabajar directamente con las distintas técnicas de primer auxilio. ¿Ya? Vamos a avanzar lo más que podamos porque si ustedes se dan cuenta es una cantidad no menor. ¿Ya, chiquillos? Para que lo tengan bien claro. Espérense, antes de que se me vayan, antes de que se me arranquen.